Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Angélica Magali del Belquín, 2094-12-1, del curso de Historia de las Culturas 2, de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Educación Intercultural Bilingüe. Índice. Elizabeth Burgos escribió Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Sin embargo, este libro fue relatado por la misma Rigoberta Menchú y por ende, según el prólogo de este libro, ninguna de los relatos fue modificado en cuanto a la visión del escritor. Todo fue redactado conforme al testimonio que brindó la misma Rigoberta Menchú. Este libro es tan extenso que lo dividí en 4 temas, que es la familia, la vida en la finca, conflicto con los terratenientes y autodefensa es el mismo tema, y huelga de los campesinos trabajadores. Para iniciar, tenemos la biografía de Rigoberta Menchú, que nació el 9 de enero de 1959 en Chimel, municipio de San Miguel Uspantán, departamento del Quiché, Guatemala. Rigoberta es una activista y defensora de la paz, la justicia social y de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Nació en Guatemala en una familia campesina maya. Es Premio Nobel de la Paz de 1992. El primer tema que vamos a hablar es la familia. Nos relata el contexto en el cual vivieron sus padres, hermanos y ella. En el escrito se citan, se citan diversas frases del Popol Vuh, de Miguel Ángel Asturias, del libro Los hombres de maíz, de El Quilambalam y de la autora Rigoberta Menchú. Entre las diferentes frases citadas encontramos esta que dice: siempre hemos vivido aquí, es justo que continuemos viviendo, nos place y donde queremos morir. Solo aquí podemos resucitar, en otras partes jamás volveremos a encontrarnos completos y nuestro dolor sería eterno. O polvo. En este contexto, pues nos menciona que hay una serie de prácticas ancestrales, de prácticas culturales en las que ellos se conciben y que ellos creen, que ellos piensan y que ellos están acostumbrados a ver. Sin embargo, las diferentes fases de la opresión llegaron a su familia por diversos medios, y esta opresión viene de padres, de hermanos, hasta ella. Y nos relata una serie de las formas de las prácticas culturales que ellos hacían. En este caso, pues puedo mencionar que ellos se encerraban en un tipo de cuarto, que en este caso le denominamos ahora sauna, y que durante que la mujer embarazada llegaba a 4 meses cuando tuviera 4 meses hasta que naciera el bebé, tenía que ir a hacer sus baños y tener contacto con la naturaleza. Su vida en la finca nos relata que fue su primer acercamiento al régimen opresivo, que donde les indicaban que ellos tenían que ir y votar por cierto presidente, por cierta persona. Ellos no entendían por qué o para qué, porque a ellos no les beneficiaba en nada. Sin embargo, la opresión les decía que si no iban a votar por cierta persona que se les enseñaba en una papeleta donde había un montón de cuadros, pues iban a perder el trabajo, tanto ellos como sus vecinos, su comunidad, sus amigos, sus hermanos, sus familiares, entre todos. La tierra es ingrata cuando la habitan hombres ingratos. Miguel Ángel de Asturias, Hombres de Maíz. Nos menciona que por consiguiente le nace la conciencia en este punto porque ve trabajar a su mamá. Ella se esfuerza por hacer la comida a los diferentes trabajadores, aunque ellos cuando les tocaba ir a trabajar, pues no les daban de la misma manera, y que raramente pues esto pues afectó tanto su inocencia como niña porque ella quería hacer más por su mamá porque ya se había cansado de verla sufrir, de verla cargando solamente a 2 años. Sin embargo, ella lo único que podía hacer en ese momento era cuidar a su hermana, a su hermano, perdón. Bueno, aquí comienza una parte interesante de nuestra historia en la que nos enfrascamos ya en lo que es el conflicto armado interno.
Sea que aquí hubo un conflicto entre los terratenientes porque ellos querían adueñarse de gran parte del terreno que le pertenecía a la comunidad de donde ella provenía, en lo que sería Chimel, Uspantaquiche. Dice esta frase extraída del Popol Vuh: "Axopiad el grano y las semillas y juntad los retoños que en tiempos de sequía y hambre se avecinan. Agudizad las armas que enemigos ocultos tras la noche y los cerros no tardarán en acechar con avaricia la holgura y la riqueza de estas tierras". Popol Vuh. También cito de esta manera en el texto que dice que de tanto que estas personas pues fueron sometidas desde que vino la conquista hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Pues ella menciona que una parte muy interesante sobre lo que es la iglesia, que dice que no es tanto para desvalorizar lo bueno que también nos enseñaron, pero hay muchas cosas que nos enseñaron a acomodarnos, a adormecernos como pueblo. Por ejemplo, la religión nos decía que era pecado matar, pero sin embargo a nosotros nos están matando. Nos decían que Dios está ahí arriba y que Dios tenía un reino para sus pobres. Eso a mí me ha confundido porque yo fui catequista desde niña, entonces tenía ya muchas ideas a la vez. Era un obstáculo para desarrollar la mera verdad que vive el pueblo. Yo, sacando mis dudas, le preguntaba a las monjas: ¿y si se lucha en contra de los ricos, qué pasaría? Entonces las monjas trataban de desviar la idea. Eran con intenciones o quizás no eran con intenciones, pero de modo que nadie aclaraba las dudas. Es importante recordar que nosotros también hemos visto muchos temas conforme a la Biblia, y es muy importante porque más adelante entenderemos por qué es que hay estas traducciones directamente de la Biblia al idioma quiché, ¿verdad? Porque ellos lo usaron como una fuente de inspiración para no quedarse callados, no tratar de ser, que, que no los masacraran, que no los mataran, que no mataran no les quitaran su tierra, que no les quitaran su comunidad. Y en este punto, pues, cae preso el papá de Rigoberta Menchú por acusado por comunismo, por quererse apropiar de las tierras que no les pertenecían, que eran del gobierno, entre otras cosas que les inculpaban. Sin embargo, pues se logró un poquito más adelante demostrar la veracidad de los hechos, porque ellos tenían un obstáculo muy grande que era el idioma, porque la persona que ellos habían contratado para que les tradujera eh, fue vendida se vendió a los terratenientes, y por ende, pues lo que ellos decían no era tomado con veracidad, sino que era tomado como eh, un conflicto de interés en ese momento. También nos cita que eh, ellos descubrieron por medio de la palabra, que es la Biblia, que Dios no está de acuerdo con el sufrimiento que viven, que no es el destino que Dios ha dado para ellos, sino que los hombres de la tierra son quienes les han dado ese destino de sufrimiento, de pobreza, de miseria, de discriminación. Incluso han sacado ideas de la Biblia para protegerse en ese tiempo que era, empezaron a organizarse como aldea para que no los masacraran, se empezaron a cuidar a sus niños, empezaron a entrenar a sus mascotas, que en este caso eran los perros, que ladraran a los soldados para que les avisaran en cuanto fueran amenazados, entre otras cosas, porque ya se habían cansado de que les robaran, de que les quitaran por todo aquello que habían luchado. Y según ellos, la fuente de inspiración que ellos encontraron fue que ellos eran los Moisés de su pueblo, de su origen, de su comunidad. Ellos eran los Moisés que iban a sacar adelante a su nación. Y en este punto, pues ya se había conformado el CUC, que era el Comité de Unidad Campesina. La huelga de los campesinos. Esta frase cita: "Este Dios es verdadero, que viene del cielo, solo de pecado hablará, solo de pecado será su enseñanza", Chilambalam. En febrero de 1980, varios campesinos se juntaron frente a la Embajada de España, donde estallaron en una huelga en la que exigían sus derechos en cuanto a la paga y en cuanto a las horas que laboraban en las fincas, según conforme a la CUCO. Muchos campesinos de diferentes partes llegaron, sin embargo, ellos querían organizarse de manera más masiva para poder entrar y para poder formar una alianza más con los demás indígenas. Sin embargo, una de las variantes era el idioma. Sin embargo,
y una de las alianzas era también el idioma español, que por medio de este se comunicaban entre ellos. En 1980 ellos decidieron que ya no iban a tener esta frase que pobre los indios que no pueden hablar, entonces muchos dicen que ellos muchas personas hablaban por ellos, entonces esta parte ya se habían cansado de esa discriminación que ellos tenían. Entonces se consolidó el 1 de mayo de 1981 como la huelga de los trabajadores. En este caso, pues nos dicen que se denominaba la huelga de los campesinos y hasta el momento se conoce como el Día del Trabajador, que es el 1 de mayo. Y citamos de que es muy importante que nosotros conozcamos de verdad los derechos, que ya no podamos, pensemos muy bien en cuanto a las formas en las que nosotros queremos que se gobierne nuestro país. Nosotros tenemos ahora que son la mayoría, pues es mayor de edad, que piense realmente en qué parte y a quién le conviene dar su voto, por quién le conviene votar y qué le conviene al pueblo de Guatemala y también qué le conviene a su comunidad y a los pueblos y a las culturas de Guatemala. Muchas gracias.